Solo vamos a esperar a que se integren más compañeros y comenzamos la clase. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, licenciado. Bueno, perfecto. Licenciado, una pregunta, ¿por qué cuando uno quería regresar a las preguntas que dejó para responder de último no se podía? A mí no me pasó, solo les preguntaba. En el sistema Moodle no se puede, sino que siempre se va para adelante. Esa es la razón. Está configurado de esa manera. Buenas tardes, Ana Natividad. Damaris, buenas tardes. También Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo le quería hacer una pregunta. A ver. ¿Cuándo va a ser su examen extraordinario? El examen extraordinario, yo le informo, usted fue la que me escribió, ¿verdad? Sí, exacto, licenciado. Sí, sí, no le he respondido porque todavía tenemos que fijar la fecha. Oye, yo por la misma vía le voy a responder. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces, jóvenes. Fíjense que hoy comenzamos la segunda parte del programa. Vamos a... Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Hoy, como les dije, comenzamos la segunda parte del programa y comprende diversas facetas de la redacción generativa. De hecho, el objetivo acá no es enseñarles a escribir, porque ustedes pues, ya desde primaria saben escribir, sino que el objetivo es que compartamos técnicas modernas de redacción. Normalmente las personas no les ponen mayor atención a la forma en que redactan. Digamos, es una cuestión mecánica, ¿verdad? Escriben y ya, no importa. Y cuando escriben no les importa cómo construyen las oraciones, cómo construyen los párrafos, ¿verdad? Porque, pues, para eso se necesita técnica. Por ello, acá vamos a trabajar una técnica que se llama redacción generativa. ¿Por qué es importante este punto para su futuro como profesionales del derecho? Porque ustedes tienen una especialización en esta carrera que se llama notariado. Y notariado implica saber redactar.
pero no redactar como lo han hecho ustedes normalmente, sino redactar con técnica, ¿verdad? Entonces, ahora que ustedes están ingresando en la universidad, el objetivo es que también comiencen su desarrollo académico con una buena redacción. Como les decía, las personas en general no se preocupan por la forma en que redactan. Pero si ustedes quieren ser profesionales de éxito, no pueden seguir escribiendo como lo han venido haciendo. Tienen que modificar su forma de redacción. Yo tengo varios años de estar dando clases aquí en la Facultad de Derecho y he observado que muchos alumnos toman este curso solo con la intención de ganarlo, ¿verdad? Ganarlo ya. No toman conciencia de que tiene el objetivo de ayudarnos para que ustedes tengan una mejor redacción. No solo en el caso de la lectura, como hicimos en la primera parte, sino una buena redacción. Yo nada más les digo que tomen conciencia de que tenemos que adoptar buenos hábitos. No solo en la vida personal, sino también en la vida profesional. Y un buen hábito es precisamente esto que vamos a entrar a ver ahora. Porque es importante que tomen conciencia de que también si no saben redactar van a tener problemas para aprobar este curso. Repito, si no saben redactar bien van a tener problemas para aprobar este curso. Porque parte de lo que vamos a evaluar posteriormente va a ser la forma en que ustedes redactan. Vamos a empezar entonces. El origen del término redacción. La palabra redactar viene del latín redactum. Ese término a su vez se deriva del verbo redigere. Redigere, de latín. Los romanos utilizaban redigere para referirse a la acción de recoger materiales para la construcción o apilar leños para hacer una hoguera. Entonces, como ven ustedes, el criterio es hacerlo extensivo a la construcción de palabras, ¿verdad? A la forma en que ustedes apilan las palabras, apilan las oraciones. Redigere se entendía como poner en orden esos materiales y luego a poner en orden las palabras en la redacción. ¿Verdad? Por eso les digo, tiene un sentido lógico, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hacen ustedes cuando redactan? Recuérdense que el abecedario tiene determinadas letras. Lo que hacen ustedes es ordenarlas para que tengan un sentido lingüístico. A partir de su origen etimológico, redigere, se entiende que la redacción es el ordenamiento de las palabras. Algunas personas cuando escriben las palabras sin pensar en su ordenamiento, ¿verdad? Escriben y no importa, como les dije, cómo la ubican, cómo van ubicando las palabras en el texto. La redacción debe expresar en forma clara y precisa nuestras ideas. Porque fíjense que en última instancia, lo que ustedes escriben no son textos. Ese es uno de los aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Cuando ustedes escriben, cuando ustedes redactan algo, lo importante no es las letras, no es el texto. Son sus ideas. Son las ideas que ustedes están plasmando en el papel y que desean comunicar a otras personas. Porque ustedes no escriben para sí. No escriben para su círculo más cercano, sino escriben para una generalidad. Cuando sean ustedes notarios, por ejemplo, su redacción va a tener un carácter legal. Y por lo tanto,
debe tener claridad y precisión en las ideas que están plasmando en el papel. La redacción generativa es un método mediante el cual se construye un texto en orden a partir de ideas generadoras. Es una metodología recomendable para quienes no tienen la redacción como actividad habitual. Si yo les pregunto, estimados alumnos, ¿quiénes de ustedes tienen como tarea diaria de 8 horas o de 5 horas la redacción? Es probable que muy pocos de ustedes tengan eso como tarea, como trabajo remunerativo. La mayor parte de personas que ingresan a la de Derecho escriben muy poco, leen muy poco. Y esos hábitos tenemos que modificarlos. Quizá al principio cueste, pero si no se habitúan, pues van a tener problemas para continuar su carrera de abogacía y notariado. El método que vamos a trabajar, como les decía, se llama redacción generativa. ¿Por qué se llama de esa manera? Porque este método parte de la idea de que vamos a redactar a partir de la generación de ideas. Nuestro impulso inicial, nuestro impulso vital es generar ideas. ¿Qué es lo que nos comunicamos a las demás personas? Nuestras ideas, nuestro pensamiento. Entonces, como les decía, lo importante no es el texto, sino cómo utilizamos el texto para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras propuestas, lo que ustedes quieran. El texto va a ser el medio a través del cual van a expresar sus puntos de vista, sus ideas. Eso es lo fundamental en la redacción generativa. Por eso, en la redacción generativa no vamos a comenzar como hacen otros métodos de redacción enseñándoles cómo poner las palabras. Porque ese es nada más uno de los pasos en el proceso de redacción. Para nosotros, lo fundamental son las ideas. Por eso les expresaba y lo repito. El texto en sí no tiene importancia, carece de importancia. La redacción en sí es un medio. Es un medio por el cual ustedes van a dar a conocer sus ideas, sus conocimientos, su pensamiento, sus sentimientos. ¿Comprenden? Por eso, lo primero que tenemos que hacer para comenzar a escribir es tener claridad en nuestras ideas. Ese es el principio de la redacción generativa. Y para ello, vamos a ver. La redacción es solo el paso final de un proceso muy amplio que comienza con la investigación académica. ¿Verdad? Esa investigación genera ideas propias que se acumulan en su cerebro. Como ven, aquí estamos dándole continuidad a lo que vimos en la primera parte. En la primera parte trabajamos todo el proceso de la lectura y de la investigación. La investigación que trabajamos a partir de la lectura académica, la elaboración de esquemas, el esquema gráfico, el esquema decimal, los resúmenes y las fichas. Esa investigación genera ideas propias que se van acumulando en el cerebro. Es con esas ideas con las que vamos a trabajar. Por eso repito acá, el éxito de una buena redacción no es solo el texto, es el acopio de ideas, es su ordenamiento, ¿verdad? Si ustedes tienen clara la forma en que van a expresar sus ideas,
El texto igualmente también se va a manifestar de esa manera. El texto es solo el producto de ese proceso de planificación mental. Entonces, para ello, vamos a empezar con el taller de redacción. Un taller de redacción es la búsqueda de la práctica de la redacción. Y vamos a ver la preescritura. ¿Podrían silenciar ese micrófono, por favor, que se escuche ahí? La redacción comienza cuando nos sentamos a escribir. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Yo digo no, yo pienso que no. Empieza desde antes. ¿Cuándo empieza? Empieza en la planificación de lo que uno quiere escribir, en la planificación de las ideas, en el planteamiento de las ideas más bien para empezar a escribir. ¿Qué es lo que quiero escribir y cómo? Exacto, cabal, con que les explicaba, ¿verdad? Porque el texto pues, es una cuestión más incluso mecánica, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen ordenado su pensamiento, va a ser muy difícil que lo que escriban sea ordenado. Aquí tenemos a El Pensador. Es una escultura de Auguste Rodin, un escultor francés. Es muy famosa esta imagen, porque lo que nos representa es al ser humano pensando. Al ser humano que está tratando de estructurar su pensamiento. Y es cabal lo que necesitamos cuando trabajamos un texto. Aquí tenemos la estructura que vamos a seguir para redactar. Por eso les decía, no es una cuestión simple de sentarnos frente a la máquina y teclear y se acabó. No, jóvenes. Yo quisiera que ustedes comprendieran de que la redacción es su carta de presentación. Así como escriben, así los van a tratar. ¿Quieren que los traten mal? ¿Quieren que los traten como personas que no tienen nivel universitario? Yo pienso que no. Por eso es necesario redefinir la forma en que escribir. Entonces, la preescritura, ese es el primer paso que vamos a hacer. Luego, la escritura. Después de la escritura tenemos 3 pasos. La revisión. La revisión es cuando después de escribir vamos a revisar el texto, cómo lo escribimos, y vamos a corregir aquellos errores que existan. Vamos a trabajar las oraciones para que queden bien, para que se lean correctamente. Eso es en la parte de la edición. Revisión es cuando uno está viendo los errores. Edición es cuando está haciendo el cambio. Y por último, la presentación o publicación. Normalmente las personas solo hacen escritura, la parte que está en la parte superior. No hacen ni siquiera preescritura, sino que se sientan y empiezan a escribir. Y se acabó. De ahí entregan el texto y ahí que miren si lo entendieron o no. ¿Verdad? Entonces, eso para ustedes, estimados alumnos, que quieren ser abogados y notarios, deben evitarlo. ¿Y saben también por qué? Por cuestiones de carácter legal. Ustedes no saben si a la hora de escribir cometieron algún teclazo, algún error en cuanto a la interpretación de una ley. Si ustedes agarran el texto y sin revisarlo, lo entregan, aténganse a las consecuencias. Y no me fijé que iba eso. ¿Y ahora qué hago? Pues aténganse a las consecuencias. ¿Verdad? Por eso es importante este procedimiento.
Bueno, vamos a empezar. Entonces, fíjense que cuando hablamos de preescritura, estamos hablando de un proceso que ocurre antes de escribir, por eso es pre, ¿verdad? Es la preescritura. Por eso, antes que nada, relájese. Si usted está tenso o tensa, no podrá escribir con comodidad. Respire profundo y acomódese en su asiento. Piense que la redacción es un placer y no una tortura. Porque, les decía al principio, la mayoría de personas no escriben, no tienen esa costumbre. Y eso significa que cuando escriban lo sientan como una tortura porque no tienen articulado su pensamiento. Entonces, una recomendación, por favor, empiecen a escribir más seguido. La imagen que asociamos con la concepción de un texto es la de una persona con el rostro pensativo, con la mirada perdida en el espacio. Por favor, no espere la inspiración divina. No va a haber Dios que nos ayude en eso. Porque esa es una cuestión puramente racional y que debe hacerse con los pies en la tierra. La construcción de un texto comienza con el acopio de ideas, datos y elementos útiles. La redacción puede ser igual a la preparación de una obra de arte. Antes de emprender la redacción de un texto, es necesario aprender las ideas. ¿Qué quiere decir aprender? Agarrar, tomar, coger, tener. Entonces, antes de empezar a escribir, ustedes tienen que tener en la mano agarradas las ideas. Si no, van a tener problemas. Disculpen que se lo repita, pero no es fácil que la persona que no escribe comprenda eso. Ahora, vamos a ver cómo Picasso construyó las ideas para una obra monumental. ¿Por qué me interesa que ustedes vean este proceso que uno de los más grandes exponentes de la pintura a nivel mundial hizo para llegar a una obra de arte? Porque muchos piensan que para trabajar un cuadro o una escultura lo hacen al chilazo. No, fíjense que hay que preparar el terreno, sobre todo definir las ideas. Lo que les estoy diciendo a ustedes, que primero tienen que tener claridad que las ideas es algo que también se desarrolla en otros campos. Y piénsenlo también. Claro, Picasso pintaba, pero ustedes tienen que redactar. Y piensen, sobre todo jóvenes, estimados alumnos, no escriban solo por escribir. Piensen que su texto es una obra de arte al final. Eso debe ser el objetivo. Vamos a ver quién está tocando la puerta. Aquí. Entonces, vamos a empezar a ver cómo Picasso construyó una obra monumental. Vean, jóvenes. A ver, ¿qué es lo que ven ustedes en este diseño? ¿Alguien me puede decir? Rayas, tal vez. Garabatos. Sea un Papa. Garabatos. Puede ser un borrador. Claro, idea es un móvil. borrador, pero digamos, ¿qué idea le da? No hay nada Supongo todavía. que eso- Una idea Ajá. Pueden ser de que está representando una idea que tiene en la cabeza. como monstruos o como criaturas deformes tiradas en Exacto. piso. Exacto. Entonces se dan cuenta que al principio Picasso no tenía ni siquiera la más mínima idea de qué iba a hacer.
empieza a bosquejar sus ideas. ¿Qué quiere decir eso? Empieza a escarbar en su cerebro qué ideas hay. Vean esto. Esto podría haberlo hecho un niño de 5 años, ¿verdad? Pero recuérdense que todo este proceso es personal, es como muy íntimo, porque lo que está haciendo es tomando ideas de todos lados, lo mismo que les estaba expresando a ustedes para hacer su texto. Ven cómo él, un gran pintor, empieza a hacer garabatos como que fuera un niño de 5 años. Aquí ya empieza a tomar más forma. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí Picasso ya definió e encontró la idea. Encontró la idea que empezó acá, donde no había nada. Aquí ya tiene sentido. ¿Ven? Ya hay figuras estructuradas. Aquí Picasso ya nos está definiendo un estudio. Esto ya es un estudio, quiere decir una parte que posteriormente él puede usar para integrarla dentro de su obra. Ven, en la parte superior está la firma de Picasso y está el año en que lo hizo, este es el año 1937. Aquí ya está más definida la obra. ¿Ven? Pero esto que tienen ustedes enfrente no surgió de la nada, surgió de garabatos, ¿verdad? Surgió de la forma en la cual empezó a estructurar su pensamiento, hasta llegar a esto. Esta es una obra monumental de Picasso, es un mural, es enorme. Y vean ustedes la armonía de claroscuro que tiene. ¿Alguien me puede decir qué piensan que representa esta obra? Algo como tenebroso. ¿Qué más? Angustia, sufrimiento. Ya. A ver, ¿qué más? Tal vez un poco de agonía. Agonía. Perfecto. Algún calvario. Calvario. Perfecto. Pero ven que Picasso empieza con esta obra que es muy dramática, empieza a lanzar un mensaje. Y ustedes empiezan a captar que algo pasó ahí, ¿verdad? Picasso elaboró, fíjense, 42 estudios para la preparación del Guernica. Esta obra se llama Guernica. ¿Por qué se llama así? Porque fíjense que esta obra rememora o conmemora el bombardeo de la ciudad de Guernica, una ciudad española. Ese hecho ocurrió el 26 de abril de 1937 por las tropas nazis, a petición de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Francisco Franco fue el jefe de gobierno de España en esa época. Y él consintió que un pueblo español fuera bombardeado por los nazis. Entonces, ahí pueden ver ustedes que Picasso lo que nos está representando es el dolor, la angustia, la muerte que ocasionó el bombardeo en Guernica en el año 1937. ¿Por qué nosotros no preparamos nuestra obra? Fíjense que nuestro texto debe ser algo mecánico o puede ser algo bien elaborado, como una obra de arte. Se los dejo para que lo piensen, porque, como les decía a ustedes, cuando se reciban, van a ser notarios. Y como notarios van a tener que escribir, estimados alumnos. Y no van a escribir cualquier cosa. Tienen que pensar de que su texto tiene que ser bien estructurado, tiene que ser una obra de arte para ustedes, porque de esa manera van a ser profesionales de éxito.
sean como Picasso. Hay que estructurar. Antes de escribir hay que estructurar las ideas. ¿Qué fue lo que hizo Picasso? Antes de pintar el Guernica, estructuró sus ideas a partir de 42 estudios. Pero vayamos al principio de todo. El acopio o captura de las ideas que nos servirán para desarrollar un texto. Entonces, usted ya posee la información precisa para redactar. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la lectura académica? Yo les dije que la lectura académica no empieza así por así, sino empieza a partir de que ustedes van a investigar un tema o algún catedrático les dejó un trabajo, una tarea, y por lo tanto tienen que conseguir textos, libros, los tienen que leer, los tienen que fichar. Entonces, cuando ya tienen ustedes todo ese cúmulo de información, es el momento en que van a redactar. Por eso dice aquí, usted ya posee la información precisa para redactar. Pero, ¿cómo van a estructurar esas ideas? ¿Tiene las ideas claras? ¿Sabe cómo comenzar a escribir? ¿Tiene definido cuál será el orden de la redacción de su texto? Porque fíjense, que cuando las personas empiezan a redactar, tienen el problema del síndrome de la página en blanco. ¿Saben cuál es el síndrome de la página en blanco? Que ustedes se sientan frente a la computadora, abren el programa Word para escribir y se le quedan viendo la hoja en blanco. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo a redactar? Se rascan la cabeza, atrás en la espalda, que es una llamada por teléfono, se levantan, llaman por teléfono, que tengo que ir al baño. Y cuando sienten, se pasó media hora, se pasó mediodía. No, mejor mañana lo voy a hacer. Al día siguiente, se vuelven a sentar frente a la computadora. ¿Y qué es lo que ven? Una página en blanco. Y les pasa lo mismo, y les va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, meses, años. ¿Saben ustedes por qué algunos alumnos, algunos estudiantes cierran pensum en la Facultad de Derecho y nunca logran graduarse? Porque tienen problemas para estructurar su tesis. ¿Y cuál es el problema de estructurar una tesis? Las ideas. Cómo tener ideas claras y cómo saber estructurar el pensamiento para escribir la tesis. ¿Ven cómo desde el principio ustedes tienen ahorita la oportunidad de labrarse un futuro y salir exitosos de su carrera si empiezan a beneficiarse de esto? ¿Y cómo se van a beneficiar? Siguiendo esta estrategia, estas técnicas que les estamos planteando. ¿Verdad? Ahí esa imagen lo que nos representa es que ustedes tienen un cerebro maravilloso que les va a permitir desarrollar toda esa serie de conceptos que están alrededor de este señor. Pero hay que hacerlo funcionar, porque uno de los problemas es que tenemos cerebro, pero lo tenemos adormecido. Si no hacemos funcionar el cerebro, pues va a ser difícil que avancemos en términos académicos. Antes de sentarse a escribir, ordene sus ideas. Algunas personas creen que es una pérdida de tiempo reflexionar sobre lo que va a escribir. Se creen muy buzas, porque lo tienen todo muy claro. Bueno, si hay una persona que es así, magnífico, que lo haga. ¿Verdad? Qué bueno. Pero fíjense ustedes que les cuento mi experiencia. Yo todos los días redacto. Ese es mi trabajo. Y para poder escribir, yo siempre hago mi estructuración de preescritura.
Aunque pueda tener las ideas claras, pero siempre necesito una estructura para poder sentarme a escribir. Si no hago ese ejercicio de preescritura, después voy a tener problemas para estructurar mi pensamiento. Y si no he estructurado mi pensamiento, voy a tener problemas para redactar. Salvo que usted sea un genio, siempre requerirá de técnicas para hacer fluir el pensamiento. Antes de esperar que llegue la inspiración, mejor tome una actitud proactiva. Proactiva quiere decir activa. Hágalo usted. Y aquí voy a una técnica muy sencilla. Esta de plano ustedes la conocen, pero no la van a trabajar, no la han trabajado en términos de redacción. Y se llama lista o lluvia de ideas. Llámelo lluvia de ideas. Es una secuencia de palabras y de frases cortas, relacionadas con el tema que nos interesa. Cada idea ocupa un renglón. El orden es casual si se colocarán en forma desordenada conforme fluya. ¿Cómo trabajamos eso? Pues miren, digamos ustedes terminaron su investigación. Ya leyeron varios libros y tienen en la cabeza todo ese montón de ideas, todo ese montón de pensamientos, todo ese montón de teorías. Ahora, ¿cómo estructurarlo? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un cuaderno o una hoja en blanco y vamos a empezar a escribir las ideas que nos vayan fluyendo de ese tema. Por ejemplo, ¿qué ideas se le vienen a la cabeza? Y cuando hablamos de se le vienen a la cabeza, quiere decir sin coartar que surjan, sin estructurarla. No, esa todavía no, porque va después de la otra. No importa el orden. Empiezan a pensar y en justicia, y empiezan a desarrollar todas las ideas que están relacionadas con justicia, y todas las van apuntando. Eso es la lista de ideas. ¿Lista? Si es individual, el trabajo puede hacerse en todo momento, en la oficina, el comedor, el vehículo, al margen del periódico, en el baño, en la cocina, en el comedor, en la sala. No importa dónde. Todo hallazgo debe recopilarse en una página o carpeta. En ese sentido, no hay palabras que estén de más o innecesarias. Todas las vamos a recopilar. Aquí tienen un ejemplo, vean. Este es un ejercicio de lluvia de ideas. Como pueden ver, una lluvia de ideas puede comprender una frase, una palabra, una idea. Por favor, ¿podrían silenciar ese micrófono? Entonces, les pongo este ejemplo porque de esta manera es como lo vamos a hacer. Así, improvisado totalmente. Porque de esa manera fluyen mejor las ideas. Aquí tenemos un ejemplo de lluvia de ideas. Vean, palabras que fluyen. Así es como estructuramos nuestras ideas. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos la lluvia de ideas? Pues fíjense que estamos aceitando nuestro cerebro, porque lo estamos obligando a que produzca ideas. Eso es bueno. Es una cuestión de ejercicio mental excelente. ¿Verdad? Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? Aquí nuestra lluvia de ideas. La segunda parte consiste en que de estas ideas, de las que les fluyeron a ustedes, como les digo, de forma espontánea. Aquí olvídense del orden. No importa el orden en que han pensado las ideas. Lo que importa es que fluya la idea. En la segunda fase o segunda etapa,
Entonces viene esto, ¿verdad? No. Viene esto. Ahí se me fue. Ahí estamos. El siguiente paso es seleccionar las ideas más importantes. Pueden ser 3, pueden ser 4 o 5. ¿Qué quiere decir eso? De estas ideas, ustedes van a seleccionar 3, 4 o 5 ideas principales. ¿Cómo van a comprender las ideas principales? Dependiendo del texto que ustedes quieren trabajar. ¿Verdad? A partir de las ideas seleccionadas, se establece un primer orden de prioridad para la redacción. Veamos este ejemplo. Tema contaminación. Vean, jóvenes. Digamos que ustedes pensaron en tema de contaminación e hicieron su lluvia de ideas. Y vean todas las ideas que salieron. Pueden salir más. Normalmente lo ideal es que ustedes trabajen entre 25 a 30 ideas. Cuando estábamos en clase presencial, allá en la Facultad de Derecho, yo hacía este ejercicio, les decía, a ver, jóvenes, estructuremos una lluvia de ideas y quiero que produzcan entre 25 y 30 ideas. ¿Saben cuántas ideas producían algunos alumnos? 3 o 4. ¿Saben cómo se le llama eso? Pereza mental. Así la gente no va a llegar a ningún lado. Porque fíjense que beneficio para mí no es esto. ¿Para quién va a ser el beneficio? Para ustedes. Porque yo sigo dando clase. Más de algún compañero, un grupo de compañeros lo va a tomar en serio y va a seguir esta estrategia. Pero que no lo quiere hacer, no lo haga, ¿verdad? Porque no es una cuestión obligatoria. Recuérdense que están ustedes en la universidad por voluntad personal. Nadie los mandó, sino que ustedes quieren superarse. Y si quieren superarse, jóvenes, por favor, tomen en cuenta las recomendaciones que uno les hace. Porque no se les hace por nada, sino para su beneficio. El país, Guatemala, necesita buenos abogados y buenos notarios. Miren lo que está pasando hoy con las diferentes capturas. ¿Ustedes quieren ser igual que ellos? Me imagino que no, ¿verdad? Quieren ser abogados dignos, honrados y de calidad profesional. Y empieza por eso. La academia tiene que entrar en ustedes, jóvenes. Entonces, les decía, tenemos el tema contaminación y ya ustedes produjeron todas estas ideas. Como ven, están en desorden. No, en la primera parte no importa el orden. En la segunda parte ya importa el orden. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos estas. Pensemos que vamos a tomar las ideas más importantes de este texto. Y aquí, miren, digamos, a ustedes les interesa basura, cambio climático, falta de educación, falta de regulación. Me parece que estamos acá. Y hemos tomado esas ideas. ¿Saben qué ya hicimos acá? Ordenar bien. Ideas seleccionadas. Ya ustedes después definen cuál va a ser el orden. Entonces, tema contaminación. Usted puede pensar, primero voy a poner basura, segundo voy a poner falta de educación, tercero falta de regulación, 4, cambio climático. ¿Para qué nos va a servir eso? Porque fíjense que en una forma muy sencilla hemos definido el orden de nuestra redacción. Ya con esto, jóvenes, ustedes pueden empezar a redactar, porque saben por dónde van a comenzar a trabajar el tema contaminación. El segundo bloque, o segundo capítulo, o segundo apartado, va a ser falta de educación, y la van a escribir sobre falta de educación.
Cuando terminen de escribir todas las ideas e investigaciones que tienen sobre falta de educación, entonces, ponen punto y falta de regulación. Todo lo referente a los problemas de regulación de los desechos sólidos en Guatemala. Y por último, pues fíjense que debido a la falta de educación y a la falta de regulación, es porque en Guatemala se acumula mucha basura, muchos desechos sólidos. ¿Y en qué afecta eso? Pues nos afecta en términos nacional porque pues, somos un país donde producimos mucha basura y no sabemos qué hacer con ella. Pero también impacta en el cambio climático. ¿Ven? De una forma muy sencilla logramos estructurar ya nuestro tema, nuestro texto que vamos a trabajar. Y ya ustedes pueden tranquilamente sentarse a escribir, porque ya saben el orden que van a llevar. ¿Y de dónde lo obtuvieron jóvenes? De su cerebro, de ningún otro lado. ¿Verdad? Aquí tenía un ejercicio, pero vamos a ver, hagámoslo. Por favor, trabajen esto y después necesito un voluntario o una voluntaria que me diga qué ideas fue la que desarrolló. Por favor. Pueden empezar ahorita. Recuérdense, el tema es la justicia en Guatemala. ¿Qué van a hacer? En una hoja de papel van a empezar a escribir todas las ideas que se les vengan en relación a la justicia en Guatemala. Y después de eso, van a seleccionar las 4 principales. Y le van a poner número 1, número 2, número 3, número 4. En el orden que ustedes creen que tiene más prioridad. Del 1 para el 4. Denle, jóvenes. Y me avisan cuando ya alguien quiera participar y exponer qué trabajó. Ahí me avisan cuando ya tengan algo. Yo tengo algo, doctor. A ver, compañero, compartamos. Dele. Mis temas, yo solo agarré 3 que serían, el primero sería organismo judicial, el segundo sería el Ministerio Público y el tercero sería equidad. Y por ejemplo, yo haría mi idea de primero de decir que el organismo judicial es el ente encargado de repartir la ley, que tiene a la mano el Ministerio Público para poder ayudarse y para poder llevar equidad al pueblo. Ok, sí, está bien. Lo único es que no nos dijo cuáles eran las ideas que había generado. Ahorita se las digo. Ya. Persecución, allanamientos, violencia, equidad, arraigos,
violación a los derechos, desigualdad, constituciones, organismo judicial, sistema gubernamental, soberanía, ministerio público, impunidad, regularización de las leyes, reformas, magistrados, jueces y cortes. Ok, muchas gracias. Ve, fíjense, ¿y cuánto tiempo le llevó eso? 1 minuto, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ya con eso ustedes vienen y después buscan las ideas principales y ya tienen estructurado su trabajo. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más que desee participar? Yo tengo CC, magistrado, leyes, abogados, jueces, congreso, corrupción, país bello, malos principios, falta de ética, buenas personas, órdenes, obedecer, castigo, ente regulador, policías. Ok, perfecto. ¿Cuáles serían las 4 principales? CC, país bello para mí, falta de ética, castigo, ente regulador. Ok, muchas gracias. Oye, como ve, en ese orden usted ya podría empezar a redactar, porque de todos modos ustedes la información la tienen, ¿verdad? Porque ya habrían hecho la investigación. Lo que necesitan ahorita es básicamente el orden. Y es lo que están haciendo con esto. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro compañero o compañera que quiera compartir lo que hizo? Yo, licenciado. A ver, dele. Bien, yo puse corrupción, falta de justicia, falta de ética, mala educación, corrupción en los diferentes sectores económicos, pocos recursos, MP, leyes, impunidad, organización judicial, violencia, falta de educación y autoridades. ¿Cómo no? ¿Cuáles son las 4 principales? Los que yo puse, agarrando el tema de la justicia en Guatemala, agarré corrupción, organismo judicial, impunidad y autoridades y jueces. Ok, muchas gracias. Como ve, usted ahí ya puede empezar a estructurar su texto, ¿verdad? Porque la información ya la tiene. Lo que no tenía era el orden de poder trabajar. Muchas gracias, compañero. Veamos una última persona que quiera compartir con nosotros su trabajo. El doctor, aplicación de la ley, corrupción, favores políticos, falta de acuerdos, ética, organismo judicial, desigualdad, compromiso nacional, denuncias, Corte de Constitucionalidad, regularización y educación. Para mí sería aplicación de la ley, acuerdos, educación y denuncia. Ok, le agradezco mucho. Oye, compañera, excelente trabajo, porque de esa manera usted lo que hizo fue poner a funcionar su cerebro, ¿verdad? Igual que los demás compañeros, y después de haber estructurado su lluvia de ideas, vienen y le dan prioridad a las ideas principales. Mira, a partir de ahí ya ustedes pueden comenzar a trabajar su texto, su redacción, ¿verdad? Entonces, jóvenes, les agradezco mucho su participación. Vamos a dejar la clase acá. No sé si tienen alguna consulta. No, disculpe, gracias. Estas diapositivas sí las va a colocar en mudo. Sí. Fíjense que más que eso, lo que quería preocuparle es aprender a trabajar esto. Pero sí se las voy a subir. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es de que cuando seleccionamos las ideas, debemos verificar que tenga una coherencia a las ideas, ¿verdad? O sea, no podemos hablar... Cuando empieza a clasificar, dice... Sí, sí, en cierta medida sí, pero más que coherencia, lo que usted debe ver es que de todas las ideas que usted generó, que sean las más importantes, las que, digamos, encierren en sí mismo un concepto. Gracias. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes.
con una consulta. ¿Hasta qué cuento del libro abarcará este segundo parcial? Los tres siguientes cuentos. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, ¿y en el libro de comunicación lingüística? Vamos a ver todavía, es que me están preguntando algo que apenas estamos evaluando. Entonces, mejor en los próximos días les voy a dar la información completa. ¿Oye? Ok, gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Por ejemplo, digamos en la lluvia de ideas, ya tenemos la investigación, póngale, y en la lluvia de ideas nos cuesta, digamos, hacerlas para buscar las 4 que dice usted que, ¿cómo se llama? Que seleccionó. Para que sean las ideas. ¿Qué debemos hacer para mejorar en eso? O sea, ya haciendo la lluvia de ideas. A ver, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe, no le entendí bien. Por ejemplo, que digamos a la hora de hacer la lluvia de ideas nos cuesta. O sea, ¿qué podríamos hacer para mejorar eso? O sea, ya que en la lluvia de ideas ya no nos cueste a la hora de redactar. Bueno, veamos. No tendría que costarles, pero hay una técnica que pueden hacer para que no les cueste. Y es bien sencilla. Digamos, cuando ustedes van en el bus, quédese viendo una valla. Y cada valla tiene un contenido, tiene un tema. Haga una lluvia del contenido de esa valla. No de una valla, sino de cualquier cantidad de valla que haga. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Ejercitando su cerebro, ¿verdad? Lo mismo puede suceder si usted ve una telenovela, una serie o una película. Haga después una lluvia de ideas sobre el contenido. O, mejor aún, lea un libro o lea un cuento. Uno de los cuentos que siguen en el libro Cuentos para aprender a leer en la universidad, agarre un texto, léalo y después extraiga las ideas de ese cuento. Después de eso, usted viene y ya definen cuáles son las 4 ideas principales de su lluvia de ideas. ¿Qué es lo que va a resultar? Es que van a tener entonces ya en 4 palabras el contenido completo del cuento. Así, de esa manera, usted lo que está haciendo es entrenando el cerebro. ¿Te parece, compañera? Gracias, licenciado. Bueno, vamos a ver a alguien más. Si no, pues les agradezco mucho la atención a la clase y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, licenciado. Gracias, doctor. Feliz tarde. Muy buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Muy buenas tardes. Feliz tarde.